Buenos días, soy don Jaf. Una travesía de los apóstoles por el mar de Galilea y su remar en medio de la tormenta es el escenario de nuestra conversación de hoy con Jesús, que se titula Soy yo, no tengáis miedo. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Hacemos un acto de fe. Creo que estás aquí. Creo que me ves, que me oyes, que me hablas. Vamos a empezar leyendo el pasaje del Evangelio de San Marcos que meditamos hoy. Está en el capítulo 6. Dice: después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, pues el viento les era contrario, hacia las 5 de la madrugada, viene a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Todos, en efecto, le vieron y se asustaron. Él habló enseguida con ellos y les dijo: «Tened confianza, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca y cesó el viento. Jesús, empezamos hoy la oración recordando lo que hablamos contigo la semana pasada, ese pasaje de la multiplicación de los panes en los que acabas dando de comer a 5.000 hombres. Aquella tarde ha ido transcurriendo poco a poco, han pasado las horas, la gente se ha ido marchando a sus casas después de haber cenado el pan y los peces. Y a pesar de que se está haciendo de noche, los apóstoles cogen la barca, están en Tacba, cerca de Cafarnaúm, y se disponen a cruzar el lago hasta Betsaida. Lo han hecho muchas veces, pueden ir por allí con los ojos cerrados. Tú, Jesús, te quedas en la montaña. Después de aquel día agotador, necesitas un rato de oración, de calma, un rato de conversación a solas con el Padre, con tu Padre. Jesús, ¿cómo fue tu oración en aquellas horas de la noche? ¿Cuánto me gustaría estar allí cerca de ti, a unos pocos pasos, sin molestarte, pero viéndote rezar? Y lo que sería ya maravilloso es poder escuchar lo que tú estás hablando con el Padre, cómo es tu oración en tu corazón. Te imagino hablándole de aquella multitud hambrienta de tu palabra, le cuentas de uno y de otro, y de sus buenas disposiciones, de las disposiciones de mejora en su vida, de tantas cosas. Jesús, también yo necesito hacer oración como tú. Muchas veces, habitualmente, intentamos buscar un rato diario para rezar y procuramos encontrar el mejor momento. Es verdad que los últimos minutos del día no suelen ser los más adecuados para hacer un rato largo de oración. Estamos cansados, tenemos prisa para acostarnos. Pero también es verdad que la noche tiene algo especial para rezar. Dios y yo a solas en silencio. Bueno, pues aunque sea solo unos minutos, quizá nos puede ayudar esto. Acabar el día así. Dios y yo a solas en silencio, rezando unos minutos. Hablando de ese día con el Señor, contigo, Jesús, igual que tú hablabas aquella tarde, aquella noche con el Padre. Ahora en la oración nos vamos a la barca con los apóstoles. Han ido remando mar adentro, pero poco a poco las cosas se complican. El viento cada vez es más fuerte, es contrario. Y dice San Marcos que tenían que remar con gran fatiga. Estaban ya muy cansados. Todo aquel esfuerzo les parecía inútil. Casi no avanzan. Es fácil imaginar, ¿no?, cómo la tensión va creciendo, cómo surgen los comentarios de uno y otro en voz alta, quizás se les escapa alguna palabrota. Se dan cuenta de que están superados, de que no es solo cuestión de esfuerzo, solos no pueden. Y no es la primera vez que les pasa algo parecido, pero en esta ocasión piensan que se pueden hundir y tienen miedo. Al describir estas cosas, esta escena, tengo en la cabeza mi viaje a Tierra Santa y conservo un recuerdo muy especial de uno de los días que fuimos a Galilea. Era un día precioso del mes de febrero
un día de sol estupendo. Y después de comer en Magdala, entre otras cosas allí tuvimos que comer el famoso pez de San Pedro, dimos un paseo en una de las barcas turísticas que hay en el lago. El lago estaba completamente tranquilo, como un plato. Y allí, en medio del lago, pudimos hacer un rato de oración larga y una oración pues especial porque era muy fácil traer a la cabeza, al corazón, tantas escenas, tantas cosas que conocemos del Evangelio que suceden en aquel contexto. Bueno, pues al cabo de un rato, cuando volvimos a tierra y nos disponíamos a hacer otra visita, se formó en muy poco tiempo una tormenta muy fuerte. También aquello te llevaba a hacer oración y en concreto a pensar en esta escena que es la que estamos contemplando hoy. Jesús, qué fácil es personalizar nuestra oración. No nos estás hablando de cosas lejanas o teóricas, me estás hablando de la barca que navega en el mar de mi vida, de ese mar a veces tranquilo, precioso, pero también tantas veces con tormentas, con vientos fuertes, con grandes olas. Un mar que a veces nos supera y que no es suficiente el esfuerzo para ir adelante. Jesús, pienso que los apóstoles no se acordarían de ti en aquel momento. Están tan superados por las circunstancias, por la situación que viven, tan tensos, que no se acuerdan de ti. Pero tú sí te acuerdas de ellos. Tú los ves remar con gran esfuerzo, los ves en peligro. Y la escena narrada por San Marcos tiene incluso como un pequeño toque de humor, porque dice que te acercas caminando sobre las aguas y haces ademán de pasar de largo. No sé, como si aquello no fuese contigo. Te imagino con una sonrisa viéndoles asustados, pensando que eres un fantasma. Tus palabras llenas de sencillez son una maravilla, Jesús. Tened confianza, soy yo, no temáis. ¿Cómo le sonaría a los apóstoles esto en aquella noche, en medio del ruido del viento y de las olas golpeando en el barco, asustados? Soy yo, no temáis. Jesús, pienso ahora en mi vida, en ese remar con gran fatiga en medio de las tormentas con viento contrario, y me parece oír lo mismo. Me parece que me estás diciendo, ten confianza, soy yo, no tengas miedo. Jesús, pienso también en todas las personas que me oyen y te pido que todos tengamos esa percepción de cercanía tuya en los momentos de dificultad. Sabemos que siempre estás ahí, que nos ves remar, también cuando no nos acordamos de ti. Y en la escena que meditamos hoy es una parábola estupenda de nuestra vida. Todos nos vemos reflejados en ese navegar tantas veces difícil por el mar de la vida. A veces son problemas en nuestras familias, dificultades normales o a veces pues, cosas que se complican, problemas en el trabajo, para sacar adelante pues, una empresa, para coordinar equipos de trabajo, dificultades variadas, ¿no? Dificultades económicas, cosas de salud también, en fin, mil cosas que pueden acabar siendo también nuestros miedos, y como también le sucede a los apóstoles en medio de la tormenta. Hace pocos días fui con una amiga a visitar a su marido que está ingresado en una residencia para gente mayor. Es una residencia que está muy bien, un sitio fenomenal, muy bonito, con un jardín muy grande, bien cuidado, todo muy buen puesto, bien decorado, atendido por gente muy competente, ¿no? Pero detrás de todas aquellas personas que viven allí hay una historia de dolor y muchas veces también miedos. Miedos en ellos, miedos en las familias. Y te animo a que busques un rato de oración a solos con Jesús y le hables de estas cosas, no con consideraciones generales, sino personalizando, con nombres concretos, con situaciones concretas. Dile, Jesús, este es el mar de mi vida y estos son mis miedos, mis dificultades, los vientos contrarios y mis cansancios de tanto remar.
En fin, las conclusiones que podemos sacar hoy en la oración, las conclusiones de esta parábola de nuestra vida, son muy luminosas. Yo quería fijarme en dos en concreto. Primero, en no cansarnos. Cuando las dificultades arrecian, cuando las cosas se complican, podemos tener esa tentación. Dejar de esforzarnos, dejar de tirar la toalla. Vamos a seguir remando, ¿no? Porque siempre vale la pena el esfuerzo. Siempre se puede un poco más. Es algo que podemos ofrecer al Señor. Y en segundo lugar, tener la certeza de que Jesús siempre está ahí. Y que cuando parece que no podemos más, que ya no podemos más, se acerca y nos dice: ten confianza, soy yo, no tengas miedo, soy yo. En esa dificultad que tienes ahora, estoy yo, de una forma que quizá no entiendas, pero ten la seguridad de que yo estoy siempre a tu lado. No tengas miedo. Y terminamos mirando a la Virgen. Muchas veces al acabar la oración me pregunto, ¿dónde estaría la Virgen en aquel momento, en esa escena que estamos meditando? Y es verdad que casi nunca lo sabemos. ¿Dónde estaría la Virgen aquella noche de tormenta en el lago? No lo sabemos. Y podemos imaginarla como más nos ayude y podemos encomendarnos a ella como más nos ayude. Hoy podemos hacerlo llamándole la Virgen de la tormenta, de mi tormenta. María, Virgen de la tormenta, ayúdame a descubrir la cercanía de Jesús en medio de las dificultades de mi vida. Que Dios os bendiga.